Estamos de vuelta. Felipe Burbano de Lara, analista político catedrático de la Flaxo, se encuentra con nosotros para hablar sobre la coyuntura política ecuatoriana, donde se está centrando en un movimiento político que, de acuerdo a lo que ayer conversábamos con investigadores y encuestadores sociales, tiene una preferencia al 38%, pero también las encuestas, y si son acertadas, dicen que Lenín Moreno tiene el 82%. Les quiero preguntar a Felipe Burbano de Lara, toda esta ruptura, ¿quién gana y quién pierde? Felipe, buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, creo que es una ruptura muy mala en general para las condiciones de gobernabilidad del país. O sea, yo lo que veo es que vamos a entrar en un escenario de conflicto, de enfrentamiento, de inestabilidad, y eso va a complicar la tarea del gobierno, y me parece que va a fracturar, bueno, de hecho ya está fracturada Alianza País, que debía ser, digamos, también en este periodo gubernamental, la base de la gestión política. Entonces me parece que, digamos, por un lado hay una precariedad del escenario político y de las condiciones de gobernabilidad, y por otro lado, este es, digamos, quizá el lado positivo de la crisis, ¿no? Un poco transparentar cosas, sancionar la corrupción, creo que es un tema que está detrás de todo este conflicto. Entonces, crisis política, inestabilidad, riesgos de precariedad gubernamental, pero por otro lado, sanción a los actos de corrupción, que es una cosa que creo que el país está esperando. Ahora, pero eso es lo que se está dando. El tema es, y yo mencioné, a ver, el problema está en Alianza País. De acuerdo con unas encuestas, la preferencia de ese movimiento es el 38% del electorado. Dicen otros que Lenín Moreno tiene más del 60%, algunos dicen 82%. Pero ¿qué respaldo político va a tener? Considerando que él va a tener que gobernar con ciertas reformas, sobre todo en el tema de carácter tributario o económico, o haciendo otro tipo de reformas, cuando el bloque de país, de acuerdo a la declaración de ayer de José Serrano, habla incluso que no vamos a permitir el hombre del maletín. Eso es un dardo que apunta directamente al equipo asesor de Lenín Moreno, más aún cuando la declaración de Alianza País ya menciona a Gustavo Larrea que se deje llamar a los asambleístas. No sé, yo creo que es una crisis que le va a partir también al bloque parlamentario. O sea, yo creo que no es un conflicto del cual el bloque parlamentario va a estar por fuera, ¿no? Y me da la impresión de que, digamos, aquí el tema es cuánto cosecha políticamente Moreno de esta batalla en contra de la corrupción. O sea, yo creo que el país le ha señalado a Glass. Glass representa lo malo de la Revolución Ciudadana, el lado oscuro de la Revolución Ciudadana, y es muy significativo que ese combate a la corrupción venga desde el mismo movimiento Alianza País. Entonces, yo creo que hay que ver cómo es capaz el gobierno de manejar políticamente este proceso, ¿no? Pero sin perjuicio a aquello lo que menciona Felipe, el decreto 100 que suscribe el presidente Lenín Moreno el día de ayer no habla de temas de corrupción y no habla del informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal del vicepresidente. Lo que habla es que no comprendió el tema de lealtad. Ahora, pero eso es nada nuevo también, porque Jorge Glass sabemos que fue candidato a la vicepresidencia de la República producto de una negociación y que responde más al ala política de Rafael Correa. Una negociación que fue que nunca dejó satisfecho a nadie, creo yo. Es decir, Moreno no era un hombre de confianza de Correa, Glass no era un hombre de confianza de Moreno. Entonces me parece que se armó una campaña electoral, una estrategia política para enfrentar la campaña electoral que suponía un cierto reparto del poder y la capacidad de equilibrar y negociar entre esas fuerzas que configuraban, digamos, la nueva estructura de liderazgo y de poder dentro de Alianza País. Y lo que ha colapsado es ese acuerdo electoral, ese acuerdo que siempre fue precario y frágil. Eso es lo que ha colapsado. Y lo que estamos viendo es una batalla interna muy dura, y la pregunta es ¿por qué colapsó? Y ahí hay muchas razones por las que colapsó, ¿no? Ejercitemos entonces el análisis de las razones. ¿Cuáles son las razones por las que colapsó? Creo que una es corrupción, y lo que estamos viendo es una batalla alrededor de la corrupción, y lo que está apareciendo es yo diría, Carlos, una estructura de corrupción
que funcionaba durante el anterior gobierno, no sé si montada por el anterior gobierno, yo no quiero llegar, digamos, a ese punto, pero salta el escándalo de Polit, salta el escándalo del tío de Jorge Glass, a pesar de los esfuerzos de Alianza País, porque Alianza País ha estado jugando por el vicepresidente, los esfuerzos por blindar a Glass, es imposible aquietar las aguas alrededor de la figura del vicepresidente. Entonces me parece que ese es un tema muy complicado que está dividiendo y está fragmentando a Alianza País. Dividiendo y fragmentando. ¿Es irreparable los daños? Yo creo que son irreparables, yo creo que son irreparables. Es decir, a mí me pareció cuando estalló esta crisis que había dos posibles salidas. Una negociación interna, es decir, tenemos que coexistir, tenemos que convivir dentro de Alianza País entre leninistas y correístas, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Aunque me parece que está más fragmentado de lo que se muestra hacia afuera a Alianza País. Yo creo que hay más facciones operando internamente con intereses muy distintos. Pero eso no se produjo. La impresión que a mí me da es que ese espacio, digamos, de negociación se rompió, de coexistencia se rompió, y hoy lo que tenemos es una fisura, una fractura del movimiento Alianza País, que es el movimiento más grande del Ecuador, en el cual se sostuvo la gobernabilidad en muchos sentidos durante los últimos 10 años y que hoy día va a empezar a dejar un vacío político complicado para todos, ¿no? Y que existe el riesgo de ingobernabilidad, como lo habías decir, regresar al pasado. Ahora, mencionabas algunos elementos. El uno era de la ruptura, alguno era la corrupción. ¿El otro podría ser el eje económico? El otro es el eje económico, sin duda el eje económico, esta presentación de un panorama económico complejo como fue el que pintó Lenín Moreno en sus presentaciones. Claro, el 28 de julio. Y con críticas muy duras, al manejo económico, ¿no? Porque Moreno dijo, no ha habido transparencia, ha habido un manejo irresponsable y se ha llevado la economía al límite de la sostenibilidad, ¿sí? Entonces una crítica muy dura. Una crítica muy dura a pesar, y estas son las contradicciones que uno no entiende, a pesar de que el mismo equipo económico que estuvo con Correa es el que está hoy con Moreno, ¿no? Entonces uno no entiende estos juegos y cambios de posiciones. Y me parece que el otro eje es la orientación política del gobierno, la manera de conducir políticamente al gobierno y el estilo de liderazgo, esta apertura al diálogo que planteó Moreno, que visto desde afuera uno no sabe cuáles eran los límites y en realidad hacia dónde apuntaba, pero que para mucha de la militancia de Alianza País significaba, digamos, traicionar una línea política, ¿no? Esto de dialogar con Nebot, dialogar con Abdalá Bucaram, dialogar con Cintia Viteri, reunirse con los directores de los medios de comunicación. Me parece que un sector del correísmo vio eso como el traspaso de una línea inaceptable en términos de orientación. Líneas rojas mencionan ellos, pero una cosa es en términos de diálogo, pero que Moreno ya lo venía diciendo en la campaña electoral, pero otra cosa es lo que ellos sostienen, me refiero al interior de Alianza País en términos del programa de gobierno. ¿Hay una ya migración ideológica que tú pudieses ver en el gobierno de Lenín Moreno hacia el centro o hacia la derecha, saliendo de estos conceptos ideológicos de izquierda de la Revolución Ciudadana? Lo que pasa es que la Revolución Ciudadana era Correa, ¿no? O sea, la Revolución Ciudadana era Correa. Y ahí está su propia debilidad, del partido, me refiero. Claro, la orientación política de la Revolución Ciudadana la dictaba Correa. Y Correa daba bandazos. O sea, Correa era muchas cosas. Correa no tenía una identidad política clara. La única identidad política clara que tenía Correa era su voluntad de confrontar con los opositores, confrontar con los enemigos. Y en esa confrontación había momentos en que aparecían luchas con la estructura de poder, ¿sí? O sea, Correa era un confrontador permanente, pero daba bandazos, y eso muestra la inconsistencia del propio movimiento Alianza País. Para mí Alianza País era un movimiento carismático, personalista, ¿sí? Y ahora estamos viendo eso, digamos que no hay una estructura ideológica, no hay un programa fuerte, sino que se pasa de una estructura
caudillista, carismática de liderazgo, a una estructura, digamos, que sigue reproduciendo ese personalismo ahora alrededor de Lenín Moreno. Ahora, pero hay un punto de partida de Lenín Moreno que después de la decisión de ayer se vuelve a presentar, es la necesidad de gobernar. Pero para gobernar necesita no solo respaldo ciudadano, sino respaldo político en la operatividad, por eso iba al bloque, por eso iba a la asamblea. Una eventual salida de Jorge Glass de la vicepresidencia de la República, digo eventual porque sigue siendo todavía vicepresidente de la República, independientemente que a algunos guste o no guste, significaría tener que reemplazar al vicepresidente. Eso nos llevaría de nuevo a un relacionamiento de pactos políticos con otros movimientos políticos. Sí, es un proceso muy complejo, es un proceso muy complejo y es un proceso al que nos vamos a ver abocados, creo yo, en pocas semanas, ¿no? Entonces el escenario es un escenario de inestabilidad y me parece a mí, Carlos, que esta crisis, que esta fractura interna se va a reflejar en el bloque de Alianza País. O sea, vamos a tener por lo menos una división, si no más divisiones, y por lo tanto toda la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el Ejecutivo y las fuerzas parlamentarias va a cambiar significativamente. Y yo no sé qué lógica pueda seguir este nuevo juego de relacionamiento entre el Ejecutivo y el Parlamento. Vamos a volver de alguna manera a las lógicas anteriores, presidentes débiles, presidentes sin mayoría parlamentaria, presidentes obligados a negociar cada una de sus decisiones políticas, ¿sí? Entonces yo veo que se está pintando este escenario complejo, ¿no? Ahora, pero Lenín Moreno está contra reloj también, porque en septiembre tiene que presentar la proforma presupuestaria del 2018 y ha anunciado la presentación del programa económico que seguramente va a contener algún tipo de reforma que va a requerir votos o una mayoría en la Asamblea Nacional. Es decir, ¿ese es el deadline de Lenín Moreno para reconfigurar su posicionamiento político al interior de los decidores legislativos? Es decir, se le abre un frente muy complicado, un frente político muy complicado, que se va a sumar a la crisis económica, a la expectativa que hay de muchos sectores de un viraje, un anuncio de reorientación del modelo económico, y se le va a juntar, creo yo, con las expectativas y las demandas que la sociedad tiene frente al gobierno y que hasta ahora están de alguna manera en stand-by, ¿no? Porque estamos viviendo el inicio de un gobierno, son 2 meses, se han instalado unas mesas de diálogo, se supone que de esas mesas de diálogo van a salir agendas, esas agendas vienen cargadas de expectativas de reforma y cambio desde la sociedad al gobierno, es, digamos, la complejidad del proceso de diálogo que abrió Lenín Moreno. Entonces me parece que se abrió un frente complicado, ¿Muy prematuro? de conducción gubernamental. ¿Te parece muy prematuro ese frente? Sí. ¿Mal manejado los timings? Es decir, yo no sé si con Correa, digamos, es posible manejar los timings. O sea, alguien bromeaba el otro día y decía, no importa quién esté en la presidencia, es decir, con Correa fuera de la presidencia, Correa iba a bronquear con el que esté en la presidencia. Crónica de una ruptura anunciada. Crónica de una ruptura anunciada. Entonces yo no sé si es que es posible manejar un timing con Correa. Quizá la orientación debió haber sido otra en la conducción política, ¿no? Crear el espacio de negociación permanente, de acuerdos permanentes, pero parece que eso fue imposible. Y ya para terminar, mi querido Felipe, se crea un gran espacio para el 2021, si bien todavía es muy prematuro hablar del 2021, pero se crea un gran espacio del 2021 para nuevos rostros. Sí, porque esto fragmenta al partido más grande, al movimiento más grande que tenía el país, ¿no? Me imagino que de esta crisis, bueno, Correa ya anunció que hay que formar otro partido, otro movimiento. Entonces estamos quizá yo creo que estamos frente al colapso de la estructura de poder de Alianza País y frente a una crisis de liderazgo en este momento de transición política. Y la impresión que me da es que Alianza País no va a soportar, no va a resistir este proceso de transición política, ¿no? Como no resistió ningún partido político durante la llamada partidocracia. Todo partido que gobernaba colapsaba después del gobierno. Y la sensación que yo tengo es que estamos viviendo esa crisis, pero en contextos distintos. Liderazgos fuertes, pero no partidos fuertes.
liderazgos fuertes con Correa, pero digamos el relevo de un liderazgo tan fuerte como el de Correa es un relevo muy complicado. Muchos anticipábamos el difícil relevo de liderazgo dentro de Alianza País y de alguna manera es lo que estamos viendo, ¿no? Felipe Urano de Lara, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu análisis. Gracias, Carlos, por la invitación. No, encantado. Una breve pausa y regresamos con Rafael Ollarte. Ahora, para hablar desde lo constitucional, qué salidas jurídicas y constitucionales tendría Lenin Moreno en relación a una eventual salida de Jorge Glass como vicepresidente de la República. Venimos de inmediato.